en, digamos, en la recepción a nivel de los obreros y en el impacto que también tuvo en la política mundial, que no fue poco, pero quizás pudo ser más si no fueron por contingencias históricas que de alguna manera complicaron la participación de los católicos en política. ¿Cuál fue el primer impacto de la Rerum Novarum? El primer impacto de la Rerum Novarum fue que a partir de la asociación, de las asociaciones de las cuales hablamos en la sesión pasada, por ejemplo, los círculos obreros, comenzó a existir un desarrollo cultural basado en el perfeccionamiento profesional de las ciudades intermedias obreras. Entonces, por ejemplo, los sindicatos, círculos, clubes obreros, fundaron o empezaron acciones de profesionalización para el trabajo y en el caso de las obras católicas, estas iban acompañadas también de una evangelización. Entonces comenzó a surgir una alfabetización masiva a partir de escuelas de adultos y de escuelas de artes y oficios, que también eran una forma de evangelización. Por ejemplo, en España, son muy famosos los círculos obreros de Fray Seferino, que era un obispo dominico, que tenía sus círculos y tenía una especie como de escuela nocturna, donde podían ir los adultos y no solamente aprendían a leer, sino que también tenía un acompañamiento pastoral y se les enseñaban sus derechos laborales, se les hablaba de dignidad de la persona, dignidad del trabajo, etcétera, etcétera. Otra de las obras importantes de autovalía obrera fueron las asociaciones mutualistas, sobre todo cooperativas y cajas de ahorro. Y esta misma estructura permitió que hubiera una organización más sólida, más congregada para la defensa de los derechos laborales. Esto fue muy importante porque ya no eran simplemente sindicatos o círculos obreros aislados, sino que comenzaron a surgir confederaciones de trabajadores y obreros católicos. La autovalía obrera tuvo impacto sobre todo en Francia, México, España, Italia y Chile, en menor medida en México y Argentina. Y asimismo, estas obras de la, de la autovalía obrera hicieron que en 1901 León XIII, el mismo papa que promulgó la Rerum Novarum, escribiera Graves de Comuni, donde habla sobre la democracia cristiana como la forma de organización y participación política del catolicismo social, que es lo que a continuación vamos a ver. Bueno, aquí cuando utilizo la palabra autovalía obrera, si se dan cuenta, esta palabrita que significa valerse por sí mismos, está intrínsecamente relacionada con la categoría de subsidiariedad. Acuérdense que la subsidiariedad nos dice que se tiene que privilegiar la mayor cantidad o posibilidad de sociedad y solamente debe de intervenir el Estado cuando sea necesario. Entonces el Estado tiene que intervenir cuando no es una condición de posibilidad del bienestar a partir de las sociedades intermedias. Entonces, bajo este principio de la subsidiariedad, comenzó a configurarse eh, pues un movimiento surgido desde la iglesia de apoyo a los obreros y de promoción de este tipo de obras católicas. Entonces la autovalía pues era en consecuencia a la subsidiariedad y el fin era que los obreros estuvieran mejor capacitados para que pudieran afrontar de mejor manera sus necesidades. Entonces, si se dan cuenta, los círculos obreros pasaron ya solo de ser lugares de encuentro y de reconciliación y demás, a convertirse ya en instituciones que vigilaban, protegían, cuidaban la vida concreta y el bienestar de los trabajadores. No sin resistencia, obviamente, del Estado, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿qué nos dice la Graves de Comuni? Que el subtítulo de esta encíclica de León XIII ha sido llamada también sobre la democracia cristiana. Apareció el 18 de enero de 1901 y abordó un diagnóstico. Si se dan cuenta, Rerum Novarum se escribió en 1891
Entonces, un diagnóstico a 10 años sobre el impacto de Rerum Novarum. Fue como la evaluación de los impactos que había tenido esta primera encíclica a, a corto plazo. Y partía de la necesidad de esclarecer la forma más adecuada conforme la cual los católicos deberían participar en política. Y asimismo reconoció los avances a 10 años de Rerum Novarum de lo que se llama, como vimos en la diapositiva pasada, la autovalía obrera. O sea, digamos, los frutos de estos principios subsidiarios que comenzaban a nacer en la iglesia. ¿Qué nos dice el número 1 de esta encíclica? Dice, las grandes controversias de economía política que tiempo ha debilitan en más de una nación la concordia de ánimos, de tal modo se propagan y enardecen no sin motivo, ni tienen inquieto y en suspenso al parecer de los hombres más prudentes. Su introducción fue debida, en primer término, a las falacias de opiniones ampliamente difundidas en el modo de filosofar y orar. Después, el nuevo impulso que en nuestros días recibieron las artes, la rapidez de las comunicaciones y los medios adoptados para la disminución del trabajo y el aumento del salario exacerbaron la contienda. Por último, provocada la separación entre ricos y pobres, merced a trabajos de hombres turbulentos, a tal extremo llegaron las cosas que agitados los pueblos con frecuentes sublevaciones, parece serán entristecidos con calamidades espantosas. Entonces, a 10 años de Rerum Novarum, digamos, el diagnóstico que hacía León XIII no era el más alentador. Se daba cuenta de que la polarización contra la cual se escribió Rerum Novarum se agudizaba y Graves de Comuni, bueno, recuerdan ustedes que la mayoría de las encíclicas comienzan por las primeras frases del documento. Graves de Comuni significaría las grandes controversias. Pues tiene que ver con la división y la polarización que se veía. O sea, ustedes recuerden que el contexto ya a inicios del siglo XX, en los movimientos obreros que vimos la sesión pasada, ahora también ya se traducían en una mayor violencia por parte de los grupos anarquistas o socialistas. Por ejemplo, de este periodo es muy célebre un asesinato, que fue el asesinato del presidente Cánovas del Castillo, un presidente español, que fue asesinado por anarquistas. Y también, pues, por ejemplo, en España o en Italia eran relativamente comunes los actos de terrorismo por parte de los sindicatos anarquistas para intentar desestabilizar a los gobiernos liberales que tenían. Entonces, la violencia iba escalando y parecía que la polarización entre ricos y pobres se agudizaba. Entonces, en Graves de Comuni, la invitación de León XIII es pues para seguir el esfuerzo y encontrar nuevas formas de organización política para no polarizar. Por eso van a ver que creo que esta encíclica, a pesar de que tiene casi a ver si fue en 1901, tiene 120 años de que fue escrita y creo que todavía tiene muchísima vigencia, sobre todo por puntos muy particulares que aborda. Recuerden, este es como contra la polarización. En el número 2 nos dice, apenas comenzó nuestro pontificado, nos advertimos del peligro que por este concepto corre la sociedad civil y creemos deber nuestro avisar a los católicos del grave error que se encubre en las ilusiones del socialismo y del grave daño que de él se deriva, no solo a los bienes externos de la vida, sino también a la probidad de las costumbres y a la religión. Con este objeto dirigimos la carta encíclica Quod Apostolici Muneris el 28 de diciembre de 1878, aumentando la gravedad de estos peligros con detrimento privado y público. Nos con solicitud acudimos a remediarlo escribiendo al efecto la encíclica Rerum Novarum el 15 de mayo de 1891, en la que con extensión nos ocupamos de los derechos y deberes con que las dos clases de la sociedad, patronos y obreros, deben convenir entre sí, señalando a su vez, conforme a las prescripciones evangélicas, los remedios más oportunos, a nuestro juicio, para la defensa de la justicia y para dirimir todo conflicto entre las clases sociales. Entonces, recordarán ustedes, en la sesión pasada, vimos que el gran enemigo o el gran problema que tenía pues la doctrina cristiana frente a los tiempos de finales del siglo XIX era
un ascenso en el vivir cotidiano de la idea de lucha de clases, de esta polarización entre buenos y malos que dividía y hacía que se intensificara la violencia. Y como vimos también en la sesión pasada, la lucha de clases pues, es el fundamento, por ejemplo, de las acciones políticas, de la forma como Marx vislumbra el socialismo. Entonces, Rerum Novarum, en primer término, tenía como fin mostrar el peligro de esta polarización y romper con la idea que se estaba culturizando, digamos, de la lucha de clases. El número 3, este es muy interesante, ahorita van a ver por qué, pero nos dice León XIII. Por favor divino, no resultó defraudada nuestra confianza, puesto que los mismos disidentes del catolicismo, arrastrados por la fuerza de la verdad, han reconocido que a la Iglesia corresponde velar por las clases sociales, especialmente por aquellos que se hallan en miserable estado de fortuna. Los católicos, por su parte, percibieron como fruto de nuestras enseñanzas no solo estímulo y aliento para realizar óptimas empresas, sino también la anhelada luz para, bajo su influencia, dedicarse con éxito y seguridad a esta clase de estudios. Y de esta suerte, las diferencias de opiniones que entre ellos existía en parte desaparecieron y en parte se mitigaron. En la práctica, se consiguió fundar y aumentar útilmente valiosos elementos en defensa de la clase proletaria, principalmente donde mayor era su desventura, como son la protección dispensada a los ignorantes llamada Secretaría del Pueblo, de Nueva Acciones de Autovalía, los bancos agrícolas, las sociedades de socorros mutuos, las ordenadas a remediarse en las necesidades e infortunios, los gremios de obreros y otros auxiliares de esta naturales. O sea, la iglesia siempre ha tenido obras de caridad, ¿no? O sea, los montes de piedad ya tenían muchísimo tiempo de existir, ya había programas de auxilio a los más necesitados, pero no había, digamos, un seguimiento pastoral permanente, también organizado desde el laicado, para que el mutualismo, que era una idea muy común entre anarquistas y socialistas, se convirtiera en el modus vivendi, digámoslo, de la clase obrera católica. Entonces también este acompañamiento para sus necesidades materiales servía de pretexto para la evangelización. Vamos a ver más adelante que el tema que realmente le interesa a León XIII es una, pues sí, evangelización del trabajo para que, aunque hubiese momentos difíciles, aunque hubiese una derrota política, digamos, de estas empresas de autovalía obrera, se pudiera encontrar una respuesta y no se perdiera la esperanza. Entonces también vamos a ver más adelante en el documento cómo León XIII invita a los obreros a una vida evangélica, de meditación, de penitencia y sobre todo de mucha paciencia para ser instrumento de paz y instrumento de violencia o de polarización en un momento tan tenso. Aquí viene el primer número en el que se habla de la democracia cristiana y vamos a ver qué entiende León XIII por democracia cristiana en Graves de Comuni. Dice, no hay duda alguna sobre lo que pretende la democracia social y a lo que debe aspirar la democracia cristiana, porque la primera en muchos llega a tal grado la malicia que admite fuera de lo natural, busca exclusivamente los bienes corpóreos externos, poniendo la felicidad humana en su adquisición y goce. Recuerden que este materialismo eh, filosófico, pues es lo propio tanto del comunismo o de los socialismos materialistas, como de los liberalismos, o sea, del capitalismo. Entonces, aquí León XIII lo que está pugnando es por una vía intermedia donde se reconoce la necesidad material, tanto cuanto es necesaria para la supervivencia humana, pero no se considera el fin último ni el sentido de la organización política y económica de la sociedad. Dice, de aquí el deseo de que la autoridad resida en el pueblo. Esto es muy importante, muy, 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 muy importante. Estamos a inicios del siglo XX. Aquí hay un reconocimiento de que el pueblo es soberano. O sea, siempre se ha considerado que el pueblo es soberano, pero ustedes recordarán que en ciertas visiones tradicionalistas, regalistas, muy asociadas al catolicismo, siempre hay esta idea como de que se tiene que restaurar la monarquía como por, no sé, como sobre pretexto del deber divino, una cosa peculiar. Aquí ya el Papa
León XIII condena. Ya Pío IX había también tenido algunas declaraciones. No es cierto, no fue Pío IX. Fue, no recuerdo qué papa fue, ahorita les digo el dato. Pero fue anterior a León XIII, que ya hizo algunas declaraciones sobre la relación entre democracia y monarquía. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro tema. Y nos dice que la autoridad debe residir en el pueblo para que, suprimidas las clases sociales, que eso es lo que buscaban los socialismos, se establezca la igualdad de bienes, que es precisamente lo que no se busca, con lo que se abole el derecho de propiedad y la fortuna de los particulares, así como los medios de vida que pasen a ser comunes. En cambio, la democracia cristiana considera que si bien la autoridad terrena reside en el pueblo, el fundamento de esa autoridad son los principios de la fe divina, que atiende de tal suerte al interés de las masas que procure perfeccionar saludablemente los ánimos destinados a los bienes sempiternos. Nada pues para ella tan santo como justicia que manda que se conserve íntegro el derecho de propiedad, define la diversidad de clases propia de toda sociedad bien constituida y quiere que su forma sea la que el mismo Dios autor ha establecido, donde claramente se infiere que no hay nada de común entre la democracia social y la cristiana, y que entre sí se difieren como se diferencia la secta del socialismo y la profesión de la religión cristiana. O sea, básicamente la diferencia es esta. En el socialismo o en las formas de gobierno de democracia social, la autoridad máxima es el pueblo. Y el pueblo se encarna, digámoslo, en el Estado. El Estado legitima las acciones del pueblo. Pero como hay una búsqueda como de comunión, de unicidad absoluta, desaparecen las diversidades. Entonces el Estado se identifica con un grupo en el poder. Pero esto es netamente material, no hay nada detrás que pueda fundamentar la autoridad, ¿no? En cambio, en la concepción de la democracia social cristiana, lo que sucede es que el pueblo es soberano en tanto que puede administrar legítimamente los bienes y también puede administrar el poder y la autoridad en el mundo. Pero es una autoridad secundaria. ¿Por qué? Porque el actuar del Estado y de la soberanía del pueblo está fundamentada en los principios de la fe, en la revelación cristiana, ¿no? Entonces, esto nos queda muy claro, por ejemplo, cuando en la misa decimos, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. O sea, reconocemos que ninguna autoridad mundana, terrena, es verdadera autoridad, digamos, más allá de la dignidad del hombre. Entonces, la democracia cristiana lo que busca es no establecer un gobierno de absolutos material donde el Estado es el soberano, sino entender que se tiene que organizar la sociedad, o sea, la sociedad es soberana, por eso el pueblo es soberano, por eso se usa la palabra democracia, o sea, kratos, poder, jerarquía, demos, pueblo, pero cristiana porque es secundaria esta autoridad a la autoridad terrena. En las monarquías cristianas este principio también se establecía, también el pueblo es soberano, por la diferencia es que no hay una participación, digamos, permanente de los ciudadanos en la vida pública. Ahora nos damos cuenta que por estas acciones de autovalía, de la configuración de ciudades intermedias y demás, pues se buscaba una mayor pluralidad para la participación política. Además, tomen en cuenta que la mayoría de los estados a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX, pues ya eran imperios seculares, digamos, liberalizados, donde ya no había un gobierno católico y ni siquiera cristiano. Entonces, pues era una forma también para que se le pueda dar una representación política a los católicos de manera pacífica y, digamos, institucional y conforme a la doctrina. Por eso también van a ser en estos tiempos cuando van a empezar a surgir por todos lados los llamados partidos católicos, que ya no son los partidos católicos tradicionalistas, regalistas, como el Partido Conservador Mexicano, por ejemplo, sino ya otro tipo de partidos católicos que más bien buscan la participación política de los católicos representada de manera pacífica. En el número 6 nos dice, esto es muy importante también analizarlo. No es empero lícito referir a la política el nombre de democracia cristiana,
pues aunque democracia, según su significación y uso de los filósofos, denota régimen popular, sin embargo, en la presente materia debe entenderse de modo que, dejado de todo concepto político, únicamente signifique la acción benéfica cristiana en favor del pueblo. Porque como los preceptos naturales y evangélicos exceden por sí todos los hechos humanos, es imposible que dependan de ningún régimen civil. Antes bien, pueden armonizar con cualquiera, con tal que no repugne a la honestidad y la justicia. Son pues y permanecen ajenos enteramente dichos preceptos a las opiniones de los partidos y a todo evento, de manera que sea cual fuere la constitución de la república, puedan y deban los ciudadanos cumplir aquellas mismas leyes que se les manda amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Esta fue la disciplina constante de la Iglesia y de ella usaron los romanos pontífices al tratar con las sociedades cualquiera que fuera su forma de gobierno. Supuesto lo cual, la mente y acción de los católicos al promover el bien de los proletarios en modo alguno ha de tender a desear y a tratar de introducir con un régimen social con preferencia a otro. Entonces esto es muy importante. O sea, la idea del pensamiento demócrata cristiano es que no importa el régimen político en el cual se viven los cristianos. La democracia cristiana, o decirlo así, tiene que saber tender puentes con el Estado para trabajar por el bien del pueblo. Y el fin de la democracia cristiana no es una organización política a nivel estructural, sino a nivel de la acción política. Por eso la meta que se busca, como aquí lo dice, es la acción benéfica cristiana en favor del pueblo. Entonces, para que la democracia cristiana pueda configurarse, se requiere un laicado y un presbiterio activo en procurar a los más necesitados, en este caso a los proletarios. Lo único que se pide es que los estados en los cuales viven los católicos no prohíban estas acciones de caridad y de vinculación y de organización y que a su vez permitan el culto. Recuerden que todavía no se iba a ver con tanto horror esto, pero muchas sociedades lo que comenzaban a hacer, o muchos estados lo que comenzaban a hacer era a prohibir la asociación católica y a prohibir el culto, que fue, por ejemplo, lo que pasó en México después de la Constitución del 17. Vamos a ver que después de la Constitución del 17, si bien la Constitución del 17 estuvo influenciada hasta cierto punto por Rerum Novarum en el artículo 123 referente al trabajo, posteriormente hubo una persecución, no solo de la iglesia como culto o como organización de sociedad intermedia, sino la iglesia como promotora de acciones católicas, de acciones de este tipo de democracia cristiana, de creación de sociedades intermedias. Entonces ese es, digamos, el mínimo que la iglesia pide a los estados para que permitan su forma de organización. Entonces, el sentido de la democracia cristiana, ya a nivel de los laicados, se va a entender como la legítima participación de los católicos en política para crear mayor sociedad intermedia. Algo en común de los partidos socialcristianos o democrático-cristianos va a ser que siempre van a nacer de iniciativas ciudadanas. O sea, muchos partidos políticos, como el PRI en México, por ejemplo, bueno, el Partido Nacional Mexicano, de la Revolución Mexicana, luego el PRM y así. No es cierto, primero fue Partido Nacional Mexicano, luego fue PRM. Nacen pues de cúpulas que se agrupan y crean un grupo de poder, pero digamos que estos partidos nacen de arriba hacia abajo. La democracia cristiana siempre nació de abajo hacia arriba, del pueblo hacia la sociedad, perdón, de las personas concretas del pueblo hacia el impacto social, eran una parte de este todo, que sobre todo buscaba la organización política para poder tener una representación y poder reformar gradualmente la sociedad a partir de estas iniciativas. Entonces también por eso se entendía que la democracia cristiana o la democracia era la mejor forma de participación de los católicos en política, porque pues los católicos organizados y legitimados por su fuerza, digamos, numérica, pero también de convicción y de acción, permitirían un Estado que se pudiera regir por normas y preceptos del moral natural y que eso pudiera convertirse en leyes. Esta va a ser la primera inquietud, digamos, de estos movimientos. Más adelante vamos a ver que siempre te va a tener que hacer esto de manera pacífica. Entonces, por esto este documento también condena la sublevación violenta por parte de católicos para exigir
reformas sociales. Nos dicen el número 8. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Dime, Inés. Pero por ejemplo, en el caso de que entiendo muy bien la parte de la manera pacífica, pero también para el caso de que, no sé, la guerra cristera, o sea, en ese caso de, no sé si entra por ahí o no, o me estoy desvirtuando. Esto fue después, o sea, todavía aquí no hay un No, sí régimen entiendo. tipo Revolución Mexicana, ¿no? O sea, y de hecho, una de las cosas complicadas del tema cristero, pues fue una ruptura entre iglesia y el pueblo. Pero vamos a ver más adelante que justamente en esto evolucionó la democracia cristiana más adelante. Ah, vale, muchas gracias. En una, bueno, lo vamos a ver más adelante, de hecho, con eso voy a terminar la clase. ¿En qué terminó el corporativismo o el mutualismo obrero católico después de la Primera Guerra Mundial? Que es una Es que idea a lo que me diferente. refiero es como que a la legítima defensa, ese es como que el punto, No, la porque entiendo legítima como que, defensa, acuérdate que solamente es lícita cuando hay una materia grave contra ti, o sea, así que es, realmente puede ser legítima y que siempre se busca que las fuerzas sean comparables, ¿no? O sea, si te atacan así es. con un Tiene que ser cuchillo, tú no proporcional. vas a sacar una pistola, tiene que ser proporcional. Y Ujú. además hay formas de organización política. Por ejemplo, aquí lo que se va a condenar es que es este número justamente. Aquí nos dice, evítese, asimismo, encubrir bajo la denominación de democracia cristiana el propósito de insubordinación y oposición a las autoridades legítimas, porque la ley natural y cristiana prescribe reverencia a los que según su grado rigen la sociedad y obediencia según sus preceptos justos, lo cual ha de hacer el cristiano para que sea digno de él, sinceramente y como debe de ser. Esto es por conciencia, como amonestó el apóstol, cuando dijo, toda alma está sometida a potestades superiores. No se comporta por consiguiente y de manera cristiana el que rehúsa someterse y obedecer a los que gozan de autoridad en la iglesia, y en primer lugar a los obispos, a quien salva la potestad del romano pontífice. Ha puesto el Espíritu Santo para gobernar la iglesia, la cual adquirió con su sangre. El que de otra manera sienta o se conduzca se ha olvidado de aquel gravísimo precepto del apóstol. Obedeced a vuestros superiores y estadles sumisos, porque ellos velan como han de dar cuenta de vuestras almas. En gran manera interesa que los fieles graben en su corazón lo expuesto y lo cumplan en la conducta de su vida. Los sacerdotes, a su vez, no cesen de inculcarlo a los demás, no tanto como palabra como con el ejemplo. Es la idea de que se tienen que reconocer tanto las autoridades terrenas como las autoridades terrenas de la iglesia y laicas, seculares, y también las autoridades pues divinas y demás, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí el Papa es que el primer criterio de discernimiento para los católicos en política pues es seguir el magisterio y la autoridad de la jerarquía eclesial, o sea, hacer lo que los obispos consideren que sea lo más prudente, ¿no? Y pues por principio no se puede llamar a la sublevación de los católicos, ¿no? Porque esto generaría violencia, generaría polarización y sobre todo traería un mayor mal del bien que se puede buscar porque se pueden propiciar condiciones de persecución. Este va a ser un tema muy importante justamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando comiencen a surgir pues el fascismo italiano, el nacionalcatolicismo en España, y donde la iglesia de alguna manera quedó en una encrucijada muy, muy peculiar y que no fue un discernimiento nada sencillo. Una pregunta, Sí, ¿qué pasa cuando se considera sublevación, por ejemplo, un médico que decide desobedecer una orden de aborto? no, porque pues obviamente primero está la ley natural que la ley del Estado. O sea, acuérdense que en todo discernimiento humano, lo que se antepone a la ley del Estado, pues es la ley moral, o sea, la razón natural. Entonces, si una ley positiva del Estado es contraria a la ley natural, el actuar del cristiano debe ser por la ley natural, no por lo que diga la ley del Estado. Entonces, en este caso, pues no matarás, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, obviamente en este caso no puedes hacerlo o no debes hacerlo. Claro, si te obligan y pues no tienes otra opción más que hacerlo, pues no es pecado porque no tienes la intención de hacerlo, te están obligando. Pero si lo haces voluntariamente y demás, pues sí es pecado mortal. Pero si el médico se empeña en oponerse y no obedece, Pues ¿sería falta de la obediencia de la autoridad legítima? no, porque te digo, se antepone el derecho natural. Ok.
Digo, el derecho, bueno, sí, el derecho natural, la razón natural se rige sobre la ley positiva, siempre. Bueno, entonces nos dice también esta encíclica en el número 9. Explicar esta doctrina, ya antes de ahora esclarecida, esperamos que desaparezca toda disensión respecto al nombre de democracia cristiana y toda sospecha de peligro en cuanto a lo que con tal nombre se significa, y lo esperamos con razón, porque prescindiendo del parecer de algunos sobre la naturaleza y la eficacia de esta democracia cristiana, en la cual hay exageración o error, nadie habrá que censure esa acción, que solo aspira, según la ley natural y divina, a ayudar a los que viven del trabajo de sus manos, a hacerles menos penoso su estado y proporcionarles medios para atender a sus necesidades, a que tanto fuera como dentro de sus hogares cumplan libremente los deberes de las virtudes y de la religión, a que se persuadan de que no son animales, sino hombres cristianos, no paganos, y de esta manera se dirijan con facilidad a aquella única cosa necesaria, al último bien para el que todos nacimos. Este es, en verdad, el fin. Esta es la empresa de los que entrañablemente quieren ayudar al pueblo cristiano y preservarlo incólume de la peste del socialismo. Entonces, la democracia cristiana, ¿contra qué pretende ser alternativa? Contra el socialismo, pero no pretende tener una confrontación violenta, polarizadora contra el socialismo. Lo que busca es que a partir del reconocimiento de la dignidad de la persona y a partir de las obras que ayuden a que aquellos que viven del trabajo de sus manos, que los proletarios vivan de mejor manera y tengan mejores condiciones de vida. Ese es el fin. O sea, como vimos en el número anterior, se tiene que hacer una renovación social y una protección del proletariado a partir de las obras, no solamente de un discurso ideológico, ideologizado, ¿no? Entonces, claro que se reconoce el peligro del socialismo en este caso, pero también se reconoce el peligro de confrontarlo frontalmente de una manera violenta, porque eso solo generaría más violencia y mayor polarización. Y esto vamos a ver qué fue lo que pasó. En el número 14 nos dice, entiéndase, pues, que esta acción de los católicos en favor y auxilio del pueblo concuerda con el espíritu de la Iglesia y es el fiel reflejo de los ejemplos admirables que ella ha dado, sin que interese en gran manera llamar al conjunto de estas obras acción cristiana popular o denominarle democracia cristiana, siempre que se observen con el obsequio que se merecen y en toda su integridad nuestras enseñanzas. En cambio, importa demasiado que negocio tan grave sea una misma la mente, deseo y acción de los católicos y no interese menos que esta acción aumente y se amplíe. Se debe al efecto procurar con especialidad la benévola cooperación de aquellos que, por nuestro nacimiento, posición, cultura de ingenio y educación, gocen de mayor autoridad en la sociedad. Faltando este elemento, poco puede realizarse en orden al anhelado bien del pueblo. Por el contrario, tanto más breve y seguro será el camino al que él conduce, cuanto mayor es el número de los cooperadores y más eficaz su cooperación. Nuestro deseo sería que consideraran que no están exentos de procurar la suerte de los pobres, sino que a ello están obligados. Porque la sociedad no solo vive cada individuo para sí, sino que también para la comunidad. De esta suerte, lo que unos no pueden hacer por el bien común, súplanlo con largueza los que puedan. Príncipe solidaridad. La superioridad misma de los bienes recibidos, de la que ha de darse estrecha cuenta a Dios, que los ha otorgado, demuestra la gravedad de esta obligación, como también la declara el torrente de males, que a no prevenirse con tiempo acarraerán la ruina de todas las clases sociales, resultando de aquí que el que desprecia la causa del pueblo se acredita del imprevisor respecto de sí, como de la sociedad. Entonces, en pocas palabras, lo que aquí está diciendo el Papa León XIII es, como católico tienes la obligación moral de estar con el pueblo y de sobre todo apoyar de manera solidaria y caritativa y subsidiaria a los más necesitados, a aquellos que no pueden cooperar porque no se pueden ni siquiera, digamos, ayudar a sí mismos. Entonces, a partir de este precepto moral, se convierte en una obligación de todos los católicos que puedan ayudar, sumarse a estos esfuerzos. Y que ningún católico puede despreciar estas luchas ni considerarlas desviaciones de la moral o de la doctrina, porque pues sería falsear el espíritu evangélico de la propia iglesia. Obviamente, pues aquí vamos a ver más adelante que por eso es muy importante
no caer tanto en un discurso disruptivo o en acciones ideologizadoras más fuertes como las que hacían los anarquistas o los socialistas. O sea, la idea siempre va a ser que la acción católica se compruebe a partir de las obras, o sea, más obras, menos discursos, y que el bienestar creado sea real y tangible. Por eso, pues tiene que ser una organización que sume los mayores esfuerzos posibles para conseguir aquello que se busca. Por eso aquí dice, ¿no? Cuanto mayor sea el número de los cooperadores y más eficaz su coordinación, tanto más breve y seguro será el camino. En el número 16, aquí el Papa León XIII nos da una brújula muy importante, ¿no? Y sobre todo creo que en tiempos de polarización, esta indicación es importantísima. Dice, para que la concordia de ánimos adquiera la deseada estabilidad, es necesario que todos se abstengan de las cuestiones que ofenden y dividen. Omítase, pues, así en los diarios, como en las conferencias populares, como las cuestiones muy sutiles y de escaso interés, cuya solución e inteligencia exigen capacidad suficiente y cultura no vulgar. Propio es del hombre dudar en muchas cosas, y en otras sentir de manera diversa a la que otros sienten. Conviene, por tanto, a los que sinceramente buscan la verdad, que en las disputas observen igualdad de ánimo y modestia y mutua reverencia, para que de esta suerte el disentimiento de opiniones no acarree el disentimiento de voluntades. En las cuestiones dudosas, puede cada uno defender la opinión que mejor le pareciere, siempre que esté dispuesto, muy importante, siempre que esté dispuesto a someterse a las decisiones de la sede apostólica. Esto es muy importante. O sea, quien cuestiona la sede apostólica está fuera de la iglesia. Punto. Entonces, pues, esto es algo muy importante, porque lo que nos dice León XIII es, o sea, si nos vamos al tema ideológico, si nos vamos a estar cuestionando las posturas de unos y de otros, solamente vamos a caer en la apatía, porque la voluntad de acción se va a disipar. El punto es poder colaborar por el bien común. Justamente esa es, digamos, la flexibilidad de la democracia cristiana. O sea, que puede dialogar con otras acciones que busquen el mismo fin, pero que disienten en la forma, por ejemplo. Pero que, purificando la forma, haciendo más humana este actuar, el fin se puede rescatar como algo bueno. O sea, esa es la forma como la iglesia históricamente se ha relacionado con el Estado. O sea, la iglesia no va a condenar una acción del Estado que busque un buen fin. Al contrario, siempre va a ocupar o va a funcionar, digamos, de manera solidaria cuando se le requiera su ayuda. Siempre se tiene que buscar el bien posible, nunca el mal menor. Acuérdense de eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los católicos, según León XIII, no nos perdamos en luchas ideológicas que ofenden y dividen, como dicen. Entonces, más bien, en vez de estar polarizando y dividiendo, actúa, vea a la acción concreta que genere bienestar y que de nuevo sea la obra y la voluntad lo que congregue y sume gente a tu lucha, no tu discurso polarizador o la división de la sociedad. Eso es muy importante. Bueno, y miren, aquellos que dicen que Fratelli Tutti está fuera del magisterio de la iglesia, que no tiene continuidad con la tradición, pues esto es Fratelli Tutti. Estos temas están en Fratelli Tutti. Y esta encíclica es de hace 120 años. Entonces, que los negadores de la legitimidad del Papa Francisco y de su magisterio no digan que no hay continuidad magisterial con esto. Y si ustedes leen a todos los pontífices posteriores a León XIII y anteriores también, van a ver que lo que tiene que buscar siempre el católico es la concordia. Y la concordia se fortalece a partir de la acción positiva, no de pues, del tema ideológico que nada más ofende y divide. Solo una duda. ¿Tendrás Sí. algún ejemplo de a qué divergencia de opinión se refiere en este contexto histórico, León XIII? Sí, mira, sobre todo se refiere a los regalismos. Eh, obviamente Rerum Novarum no fue muy bien recibida en ciertos sectores de la iglesia, como le suele pasar al magisterio social históricamente. O sea, desde que apareció Rerum Novarum, acusaron a León XIII de modernista, lo acusaron de liberal y
sobre todo por sus declaraciones en favor de la democracia. Entonces, sobre todo tenía mucha resistencia por los movimientos regalistas, que en España y en Francia tenían particular fuerza. De hecho, así como le pasó bueno, como le pasa a los papas posteriores al concilio, también hay quienes en estos momentos empezaron a hablar de un sedevacantismo porque el papa se había vuelto liberal. Por eso, no sé si recordarás, que contemporáneo a este tiempo es el movimiento de los católicos viejos, de los veterocatólicos, que consideraban que la iglesia había aceptado dogmas contrarios a la tradición y que veían un peligro lo que ellos llamaban la liberalización de la iglesia. Entonces esos eran los movimientos que convergían con el magisterio. De hecho, a la fecha, pues todavía existen los veterocatólicos. Eh, Tienen todavía pues cierta fuerza, sobre todo en Europa Central. Y esos eran como los principales críticos. Y también pues, los grupos tradicionalistas, regalistas, que había todavía en Francia y en España, que de hecho ese va a ser un gran problema en la década de posterior a la Primera Guerra Mundial, porque el regalismo va a tener una alianza muy extraña con el catolicismo, o con cierto catolicismo cultural, pero no eclesial, que es lo que va a ser el maurracianismo en Francia, por ejemplo, o también es lo que hay detrás de la falange, bueno, de ciertos sectores de la falange española, porque la falange es una cosa muy compleja, ¿no? Y las FET de las Hons también tienen una peculiaridad muy específica. Pero bueno, sobre todo eran movimientos nacional católicos, que va a ser una cosa también muy peculiar, porque ahorita no van a tener tanta relevancia, pero posteriormente van a ser precisamente el artífice de que hay un cambio en la manera de comprender el magisterio social y la democracia cristiana. El número 18 nos dice: en este orden de cosas que tan directamente ligan los intereses de la Iglesia y del pueblo cristiano, claramente aparece cuánto deban trabajar los sagrados ministros y cuán poderosos son los medios de doctrina, prudencia y caridad de que para dicho fin disponen. Más de una vez nosotros, hablando de los eclesiásticos, hemos creído conveniente manifestarles que al extremo a que llegaron los tiempos, es oportuno descender al pueblo y comunicarse saludablemente con él. Con frecuencia, asimismo, en cartas dirigidas a los obispos y varones eclesiásticos en estos últimos tiempos, alabamos esta amorosa solicitud para con el pueblo, diciendo que era propia de uno y otro clero. Pero conduzcanse en esto con gran cautela y prudencia a semejanza de los santos, el pobre y humilde Francisco, el padre de los desgraciados Vicente de Paul y otros muchos varones. En todas las épocas de la iglesia ordenaron de tal modo su asiduo cuidado hacia el pueblo, sin olvidarse de si atendieron con igual interés a la perfección de todas las virtudes. Entonces aquí es muy claro el modelo, ¿no? O sea, el modelo de encuentro de los católicos con el pueblo no tiene que ser el del caballero de la cruz, no tiene que ser el modelo del conquistador español, no tiene que ser el modelo del caudillo, tiene que ser el modelo del humilde de San Francisco de Asís, tiene que ser San Vicente de Paul, o sea, no tanta ideología, no tanta polarización, no tanto discurso de odio, no tanta lógica amigo-enemigo, sino atender la necesidad sin ver a quién se atiende. Ese es el principio máximo, ¿no? O sea, quizás un ejemplo que podría servirnos también es cómo fue la evangelización de América. O sea, ustedes recordarán que los que tuvieron más éxito evangelizador, por ejemplo, aquí en México, fueron los franciscanos. ¿Por qué? Porque los franciscanos atendían las necesidades de los indios, los recibían, los instruían con el ejemplo, ¿no? O sea, esta anécdota de Motolinía, de que antes de que se pusiera el nombre Motolinía, de hecho por esto se puso el nombre, cuentan que él iba caminando y veía que los indios se decían Motolinía, Motolinía. Entonces le preguntó a alguien que estaba ahí con él de qué significaba esa palabra y le dijeron que significaba pobre, pero pobre en el mal sentido, o sea, pobre así como de miserable, ¿no? Entonces, este buen fraile, Fray Terio de Benavente, decidió cambiarse el nombre y firmar todo con Motolinía, porque encontraba en esa pobreza, en ese despojo, en ese vaciamiento, en esa kenosis, en esa ascesis, su manera de encuentro real. Entonces, él no traía la cruz con la espada, traía la cruz con la entrega. O sea,
entregaba su propia, o sea, se subía a su propia cruz y a partir de esa cruz salvaba. Y no, pues, pretexto del bien de las almas por la violencia, intentaba convertir, ¿no? Y fue muchísimo más eficiente el método franciscano que el método de, no sé, del terrible Alvarado, por ejemplo, ¿no? Pues más o menos esta era la misma invitación a los católicos que se interesaban en estas cuestiones, o sea, menos panfleto, menos ideología de masas, más acciones concretas a partir de gremios y de sociedades intermedias. O sea, no vas a convertir al socialista solamente en el debate público, porque podrías hacerlo, puedes ser un gran apologeta, pero realmente en este sentido, lo que va a ayudar pues son las obras, que al final esto no es pelagiano, porque las obras de caridad pues son expresión de la gracia. Entonces no son por nosotros mismos. Es el evangelio, o más bien, perdón, es nuestra voluntad que responde al evangelio y que esté inspirada por el Espíritu Santo para poder transformar. Entonces, en tiempos de polarización, aquí nos dice el Papa León XIII, lo que tenemos que hacer es entrega, entrega silenciosa y cuidadosa por el prójimo. En el número 19, que ya es con lo que va terminando la encíclica, nos dice: sobre este particular nos place exponer a consideración una cosa, que no solo los eclesiásticos, sino todos los favorecedores de la causa del pueblo puedan con facilidad hacerse beneméritos, y consiste en inculcar oportunamente en el ánimo de la plebe estos consejos: que se guarden las sediciones y de los sediciosos, que se guarden de las sediciones y de los sediciosos. Y las sediciones y los sediciosos pueden ser católicos, o decirse católicos. Que consideren inviolable el derecho ajeno, que reverencien a sus señores y hagan lo que les mandan, que no sientan aversión a la vida doméstica fecunda en muchos bienes, que observen la religión y de ella tomen consuelo en las contrariedades de la vida. Para el más feliz éxito de este propósito, servirá de modelo medio recordarles el singular modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, proponerles el ejemplo de los que siendo de su condición llegaron a la cumbre de la virtud y por último fomentar la esperanza del premio que está reservado en una vida más dichosa. Entonces entender que el pueblo evangelizado, esto también es muy importante, va a abandonar la idea de que en la tierra es posible el paraíso. El pueblo evangelizado se va a dar cuenta de que le toca vivir su tiempo y que lo tiene que vivir con caridad, con fe y esperanza, y siempre imitando el modelo de Cristo y de la Sagrada Familia, que es la paciencia, que es la concordia, que es el abandono en la providencia. Porque pues ya por las ideas liberales modernas, pues era común que comenzara una desesperación entre los sectores católicos porque el cambio no llegaba. Y por eso, por esa ansiedad de cambio, por esa desesperación, pues muchas veces se radicalizan las formas de acción política. Y pues eso de alguna manera corrompe el ideal evangélico. Eso es lo propio de un pueblo no evangelizado en este sentido del seguimiento permanente de la vida de Cristo. O sea, recuerden ustedes, por ejemplo, que la persecución religiosa obviamente es fatal, pero es una forma de martirio. Y el martirio es una vía de santidad. Entonces también ser puentes de paz, ser ejemplos de vida cristiana en momentos de mucha violencia, también es una forma de ser iglesia. Y los primeros obligados a vivir este modelo de testimonio, pues son los pastores de la iglesia. O sea, por eso el color de las vestimentas de los obispos y cardenales, ¿no? Por eso el color de su vestimenta lo que simboliza es la sangre de los mártires. Y por eso pues, son los primeros que tienen que estar dispuestos a entregar su vida por el bien común. Y los católicos como laicado, o sea, tendríamos que entender que es preferible ser mártir, es preferible ser perseguido a ser persecutor. Esto es muy, muy importante y está en la historia de la iglesia y en la tradición desde las catacumbas, o sea, desde siempre, ¿no? Los cristianos nunca han pretendido, nunca deberían haber pretendido perseguir en nombre de la cristiandad, que pues va a ser lo que después va a venir, ¿no? ¿Qué pasa en México?
Durante la última década del siglo XIX y del siglo XX, comienzan a aparecer agrupaciones obreras patronales que fomentaban obras de autovalía obrera. En 1908 aparece la Unión Católica Obrera y los Obreros de Guadalupe. Les voy a compartir ahorita un pequeño documento de los Obreros de Guadalupe, de su primera, ellos les llamaban conferencias, que eran donde se reunían pues, personas afines a estos temas y hablaban sobre acciones que se tendrían que tomar. Esto es lo primero de 1908. Les voy a compartir para que vean cuáles eran las exigencias que tenían los católicos. ¿Es parecido a los círculos de trabajadores de Francia? Sí, es algo muy similar. Mira, de hecho, los Obreros de Guadalupe nacieron inspirados por los círculos de trabajo de Francia, pero también por las conferencias agrarias que había en Bélgica. De hecho, fueron muy importantes estas también, de estas no hablé, pero lo que sucedía pues es que ya, o sea, ya no estamos hablando, como al inicio, de sindicatos aislados. Ya hablamos de configuraciones, de gremios que se asociaban y hacían confederaciones gremiales. Entonces los Obreros de Guadalupe eran pues personas que ya venían como de asociaciones pequeñas que tenían su conferencia nacional, su encuentro nacional, y ahí trabajaban puntos para después aplicarlos en sus células. Entonces ya no eran movimientos locales, ya eran movimientos nacionales. De hecho, a partir de estos movimientos nacionales van a ser después el Partido Católico Nacional. Pero miren, les voy a compartir lo que ellos buscaban, que van a ver que era pues muy, muy básico y que muchas de estas cosas de manera imperfecta después van a aparecer en la revolución. Miren, esto es del Encuentro Nacional de 1909 en León, Guanajuato. Lo propone el licenciado Carlos Salas López. ¿Qué piden? Representación católica en el ayuntamiento y en el Congreso. Iniciativa popular. Libertad y extensión del sufragio. Protección a los derechos del hombre. Garantías de la imprenta. Responsabilidad efectiva de los funcionarios. En el 2. Esto es para combatir el derecho público, vean la palabra jacobino. O sea, interesante pues porque los liberales lo que querían era desaparecer a los católicos de la política, porque pues veían que eran un peligro para su conservación del Estado. En el segundo punto dice, descentralización administrativa templada por los intereses generales. Disminución de sueldos y gastos inútiles para la burocracia. Unidad, libertad, independencia del Estado, juntamente con unidad, libertad e independencia de la Iglesia. O sea, aquí se hablaba no de un Estado católico, sino de un Estado secular donde hay separación entre la Iglesia y el Estado. Independencia de los poderes. Y ya aquí vienen las exigencias laborales. Legislación protectora del trabajo, legislación sobre accidentes, supresión del trabajo nocturno, jornada máxima, mínimo del salario, descanso dominical, seguro obrero, reconocimiento jurídico de los gremios. Ah, porque esta era otra. O sea, cuando había configuraciones católicas o asociaciones, sindicatos y demás, no tenían reconocimiento oficial. El Estado no los quería reconocer. Entonces eran medio clandestinas. Luego en el número 4 pone reforma tributaria según la justicia distributiva, o sea que los pobres paguen menos y los ricos paguen más. Abolición de los impuestos de consumo. Impuesto personal y real, exención para los mutualistas. O sea, las cajas populares, las cajas de ahorro y demás estarían exentas de estos impuestos por parte del Estado, porque pues al fin son para el bien común y abonan a lo que hablábamos la sesión pasada. O sea, son formas de crear bienestar social sin la intervención del Estado, que es lo propio de la subsidiariedad. También hablan de leyes agrarias, reformas en el derecho mercantil sobre anónimos, cooperativas y quiebras, leyes penales sobre pornografía y seducción y civiles sobre la investigación de la paternidad, moralización en el ramo de la justicia, arbitraje obligatorio. Esto va a ser muy importante porque en este momento van a aparecer las juntas de conciliación y arbitraje, que son anteriores al artículo 123, pero ya comenzaban a aparecer estos organismos mediadores entre los patrones y los trabajadores, que era una de las exigencias de los católicos de estos tiempos.
moralización en el ramo de la justicia, arbitraje obligatorio, reforma del arancel provisional en favor de los pobres, o sea, que los pobres no se vean gravados con aranceles. En la economía social, para combatir el individualismo económico y el socialismo, proponen cuestión social, o sea, preocupación por las condiciones de los obreros, mutualismo, o sea, ayuda entre los trabajadores, cajas de ahorro para obreros, seguro obrero, represión de la usura y del juego, o sea, que no existan los préstamos con intereses impagables, casas obreras baratas e higiénicas, el derecho a la vivienda digna, mínimo de salario, desarrollo de los intereses industriales y mercantiles, cooperativas de consumo, de producción y de crédito, sindicatos, creación de mercados, desarrollo de los intereses agrícolas, cajas rurales, banco agrícola, cámara agrícola. También hablan sobre la escuela laica, o sea, de que la escuela laica no te puede implementar, imponer la educación del Estado. Se habla de la libertad de la educación religiosa, civil y popular como una alternativa a la educación del Estado. Por lo tanto, también exigen libertad de enseñanza, cajas escolares, medicinas para los niños, bibliotecas fijas y circulantes populares, que el pueblo elija al profesor en cada municipio, que no es una imposición del Estado, extensión y cultivo del español, y aquí una cosa que llama la atención, rehabilitación de la figura de Iturbide, una cosa interesante, instrucción agrícola, mejoramiento de los indígenas. Y luego aquí también nos pone algunas otras cosas, señores, como de moralización, males, detectan la pornografía, el alcoholismo, las fiestas corruptoras, las blasfemias. Para ellos ponen como solución la Liga de Madres Católicas, como responsables de la educación de sus hijos, la restauración de las costumbres cristianas, buenas lecturas, por lo tanto, las librerías, las bibliotecas populares que se masifiquen, tengan buenos libros que puedan formar a la clase proletaria, las conferencias de San Vicente de Paul, precisamente, o sea, esta inquietud por que hay un encuentro de solidaridad mutua y que hay un apostolado cristiano por el servicio de los más necesitados, y que pues esto esté inspirado siempre de forma evangélica, ¿no? Y que pues para ello también tiene que haber instituciones, asilos, cárceles y hospitales. Y aquí en prensa es interesante, ¿no? Que ponen cuáles son como sus fines, propaganda de principios sociales y medios para realizarlos, iturbidismo, y ponen aquí un punto tercero, ¿no? Suscripción, monumento, Iturbide. O sea, ahora que está muy ad hoc este tema de los 200 años de la consumación de la independencia, pues aquí vemos que los católicos de inicios del siglo XX tenían esta inquietud de rehabilitarlo como verdadero padre de la patria, ¿no? Pero desconozco realmente por qué tenían esta inquietud pro-iturbidista, pero me puedo imaginar por qué. Porque veían que tanto el modelo liberal como el modelo conservador que hubo en el siglo XIX, que parten de la misma noción de país, pues corrompió el ideal del nacimiento de México como imperio, en ese entonces independiente, ¿no? Entonces quizás por eso esta restauración del iturbidismo como una alternativa ante el liberalismo. O sea, acuérdense que los conservadores ni eran tan conservadores ni los liberales eran tan liberales. Siempre hubo ahí una simbiosis muy, muy peculiar y que es compleja, muy compleja de estudiar. Bueno, entonces seguimos con la presentación. Esas son algunas de las inquietudes. Entonces, en 1911, a partir de estos grupos que comienzan ya a asociarse, como la Unión Católica Obrera, los Obreros Guadalupanos y sus múltiples grupos afiliados, en 1911, nace el Partido Católico Nacional y también la Confederación Nacional de Círculos Católicos de Obreros. Entonces ya, digamos, la participación y la organización de los católicos de la democracia cristiana es mucho mayor, mucho, mucho mayor. Tanto así que en 1912 ganan 4 senadurías, 29 diputaciones y 4 gubernaturas. Querétaro, mi estado, Zacatecas, México y Jalisco. Después, bueno, aquí pasa que en 1913 el Partido Católico Nacional apoya a Madero y pues el desenlace es trágico. A ver, bueno, ¿quién me recuerda de los que estén en México
¿qué le pasa a Madero en 1913? Bueno, aquí paréntesis, el candidato del Partido Católico Nacional en 1913 las elecciones fue Madero. Entonces, digamos que se sumó el Partido Católico Nacional a la revolución, apoyando a Madero como la alternativa democrática contra el régimen de Porfirio Díaz. Bueno, si no recuerdan la historia, lo que sucede es que hay un golpe de Estado impulsado por Victoriano Huerta y el ejército, que era el ejército de Porfirio Díaz, apresan a Madero y posteriormente lo asesinan. Entonces, lo que sucede, pues es que el Partido Católico Nacional queda prohibido. Y va a quedar prohibido para la eternidad, porque a la fecha sigue prohibido por la ley en México que hay un partido católico, un partido que se considere social cristiano, o que tengan siglas y palabras que aludan a alguna confesión religiosa. Entonces, esto es un prejuicio antirreligioso que existe desde muchísimo tiempo. Pero en la Constitución del 17 hay influencia de las exigencias laborales de los católicos en el artículo 123. Hay estudios al respecto y no queda muy claro de dónde viene esa influencia. O sea, lo que narran es que había dos legisladores interesados en estos temas que, si bien no pertenecían al Partido Católico Nacional y estaban sumados a la revolución, tenían principios maderistas. Entonces, a partir del maderismo, impulsaron estas causas. Como un dato curioso, bueno, ustedes saben que la Constitución del 17 se promulgó aquí en mi ciudad, en Querétaro. Las juntas de trabajo sobre el artículo 123 se hicieron en el Palacio Episcopal de la ciudad. Entonces es interesante que los artículos donde hay influencia del Rerum Novarum se hayan escrito en el Palacio Episcopal de Querétaro. Y también otro dato curioso es que meses después de que apareció el Rerum Novarum, un obispo mexicano escribió una carta pastoral que se llamaba A los dueños de haciendas y de ranchos. Este obispo era Rafael Camacho, que no es cierto, no es Rafael Camacho, no me acuerdo cómo se llama este obispo. Voy a buscarlo porque les voy a dar mal el dato. Denme un segundo. Siempre se ve el nombre de este obispo. Sí, Rafael Camacho, sí, será Rafael Camacho. Rafael Sabas Camacho, que era obispo de Querétaro y que él escribió esta carta pastoral a la luz de Rerum Novarum. O sea, fue el único o la única respuesta pastoral que hubo posterior a la promulgación de Rerum Novarum. Entonces encontramos pues esto que es importante, ¿no? Si bien también en el artículo 123 pues hay mucha influencia socialista y que de hecho pues va a ser el gran logro que van a presumir los socialistas de la revolución, ¿no? La inclusión del artículo 123. Pero bueno, aquí viene la parte triste del caso, ¿no? Tras el triunfo carrancista, el triunfo de la Revolución Mexicana, y esto se prolonga con Obregón y con Calles y el cardenismo y hasta la fecha, se persigue al catolicismo social y a la democracia cristiana. Entonces ya las asociaciones sindicales obrero-patronales, los círculos obreros, las cajas de ahorro, y todas estas acciones de exigencia de participación de los católicos en la vida pública y de obras de beneficencia y demás, al menos a nivel de agrupación, quedan prohibidos y son perseguidos. Esto en parte va a desencadenar también con la Guerra Cristera. Pero también, posteriormente, esto va a ser una de las razones que van a propiciar el surgimiento de dos ideologías en México, el sinarquismo de inclinación nacionalista y el PAN. El PAN también nace de aquí, digamos como esta forma de democracia social, humanista, institucional, que cree en la organización popular pacífica a partir de la política y no a partir del conflicto social, a diferencia del sinarquismo, que sí tenía una inquietud muchísimo más beligerante. Pero bueno, esto ya fue hasta la década de los 30, entonces vean cuántos años hay del 17 al 30. En la década de los años 20 fue muy complicado que los católicos pudieran organizarse, si bien hubo intentos, sobre todo en las ciudades. A nivel rural hubo muchísimas complicaciones para la organización, porque había también
mucha persecución por parte del Estado y una pobre formación de los católicos de estas regiones. Entonces, por eso, por ejemplo, si estudiamos el movimiento cristero, del cual no hablaré mucho aquí, pero bueno, quizás sea interesante apuntarlo, el movimiento cristero se va a entender de maneras muy diversas. O sea, no hay una sola lectura de cómo tendrían que actuar los católicos en este tiempo. Por eso no es un levantamiento nacional, y aparte los levantamientos tienen matices. Y no, nunca hay, salvo en Guadalajara, algunos estallidos, pero nunca hay como un cristerismo urbano o digamos de la clase media o de los trabajadores. Eso no pasó. Primero porque había un control absoluto del Estado sobre esto. O sea, ustedes recuerden que una de las primeras acciones que toma la revolución pues, es confederar a los sindicatos. Entonces nace la CROM, y la CROM pues es el brazo social del régimen de Plutarco Elías Calles, imitando lo que pasaba ya en Europa con el fascismo y Mussolini, que de hecho pues es la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues bueno, lo que sucedió después a nivel mundial, sobre todo en Europa, porque aquí en México también se hicieron sentir sus efectos, pues fue el fracaso del corporativismo obrero socialdemócrata o social cristiano demócrata, ¿no? Y aparecen los nacionalismos totalitarios. Entonces, la Primera Guerra Mundial significa el ascenso de los nacionalismos como frente contra el comunismo y el liberalismo. Entonces, la tercera vía al comunismo y al liberalismo no fue la democracia cristiana, fue el nacionalismo. Entonces, en algunos países, aquí pongo el caso de Italia, con el fascismo de Benito Mussolini, en Francia, con la acción francesa de Charles Maurras, bueno, aquí Alemania es un caso peculiar, también lo podemos ahí anotar, y posteriormente en España, primero con la Falange y después con las juntas de ofensiva nacional sindicalista, que después en la guerra civil y durante todo el franquismo van a hacer lo mismo, la Falange nacionalista tradicional y juntas obreras nacional sindicales, las FED de las JONS, pues van a configurar un régimen y un movimiento popular de masas. Y esto pues fundamenta que el nacionalismo totalitarista es la representación masiva del proletariado y del pueblo contra el comunismo. Entonces, en pocas palabras, lo que decían era, la democracia cristiana es muy tibia, la democracia cristiana es muy reformista, es muy cobarde, derechita cobarde, como le dicen a la democracia cristiana desde hace muchísimo tiempo, no puede hacer nada. Entonces, como no puede hacer nada la democracia cristiana, vamos a desconocer el magisterio y la enseñanza de los obispos, nos vamos a configurar en movimientos masivos para detener el avance del comunismo. En Italia esto tiene matices, o sea, el fascismo en inicio es ateo, pero Benito Mussolini pacta con los sindicatos católicos y los suma a su lucha, si bien hubo mucha resistencia católica contra el fascismo de Mussolini. Esto es algo que en Italia fue un problema grave, muy, muy grave, porque no había una unidad de los católicos. Y pues estando en Italia, Roma y el Papa, fue muy complicado llegar a un acuerdo, porque pues tienes, o sea, vives en la casa de Mussolini, entonces no podías tener unas acciones, digamos, tan radicales ni tan significativas contra este régimen, porque pues, estaba en riesgo la subsistencia y la vida de muchos católicos. Entonces, por eso es muy polémica la relación de la Iglesia con el fascismo de Mussolini, que fue una relación complicada, fue una pax armada, un concordato muy, muy complicado de llevar. En Francia sucede un fenómeno muy peculiar, que es la acción francesa de Charles Maurras. Bueno, yo tengo un artículo sobre esto. Este es un tema que he estudiado muy bien, pues así es un tema que me interesa bastante, el fenómeno de la acción francesa. Y si quieren leer el artículo, se los puedo pasar. Está publicado en la revista Bien Común de la Fundación Rafael Preciado. Y el morrasianismo lo que defendía era que Francia, para poder responder a la amenaza liberal, tanto comunista como capitalista, digámoslo así, tenía que defender a la nación francesa contra los intereses de judíos, protestantes y masones. Lo interesante es que Charles Maurras no era católico practicante, era un agnóstico positivista. Él era hijo, digamos, de las ideas de
Auguste Comte, y sobre todo de un positivista peculiar, muy peculiar, porque era una especie como de positivista que defendía la secularización del mundo, la verdad no sé. Y a su vez también tenía la inquietud de conservar las estructuras nacionales, pues apoyaba una idea como de régimen que privilegia los valores católicos y las prácticas católicas como principio de organización social, pero desprecia la enseñanza de la iglesia. Entonces es una contradicción, porque está muy bien, porque el catolicismo es parte de nuestra identidad nacional, pero no es el motivo de la organización de la sociedad. O sea, la nación se antepone a Dios, que eso es algo muy propio de estos movimientos, ¿no? Y bueno, en España el fenómeno es muy complejo, muy, muy complejo. O sea, por ejemplo, cuando se habla de la falange, yo creo que hay muchísimos factores dentro de la falange, porque la falange es heredera del movimiento obrero sindicalista, y hay muchas maneras de configuración dentro de la propia falange, que luego en la guerra civil va a ser un problema, y de hecho va a haber inclusive falangistas que van a intentar matar a Franco, porque no están de acuerdo con la estructura de la falange. Entonces el tema de la falange es muy complicado. Luego con la muerte de Primo de Rivera y demás, queda un gran vacío de entender qué pasa en este fenómeno, ¿no? Además, tomen en cuenta que ya es una sociedad extremadamente polarizada. O sea, ya después de la Primera Guerra Mundial hay mucha miseria. En los años 20, los países que ganan la Primera Guerra Mundial tienen una explosión económica impresionante, sobre todo Estados Unidos, y los países que pierden en la Primera Guerra Mundial empiezan a tener mucho resentimiento. Y hay países como Francia, que si bien ganaron, digamos, en la Primera Guerra Mundial, pues fue una victoria pírrica, porque las condiciones sociales no eran las más óptimas. Entonces esto hace que el proletariado se reagrupe y ve en la democracia cristiana una forma de traición también al propio proletariado, porque la acusan de tibia. Entonces, esto hace que de nuevo se radicalicen y los beneficiados, digamos, de estas organizaciones o confederaciones que venían trabajando desde la Rerum Novarum y poquito antes, son aglutinadas por movimientos nacionalistas. Y en algunos países, como en España, el obrerismo nacionalista se asociaba con el catolicismo, pero como les dije, primero eran nacionalistas y después eran católicos. El catolicismo era un elemento de su nacionalismo. Entonces, pues esto devino en una ideología que se le llamó en España nacionalcatolicismo, y que aquí en México también tuvo su ejemplo o su organización, que fue lo que se conoció como sinarquismo, que ya el sinarquismo todavía existe, pero no tiene nada que ver con este sinarquismo inspirado en la falange. Entonces, pues esto significó el fracaso del corporativismo obrero católico, también significó el fracaso de la democracia cristiana, y la década de los 30 fue muy violenta en este sentido. ¿Qué sucede? La acción francesa fracasa por dos cosas. Primero, porque la condena el Papa. O sea, el Papa, ese sí fue Pío, fue Pío XII. Él sí la condena, excomulgan a Morraz, de hecho, y la acción francesa se desarticula. Luego viene la Segunda Guerra Mundial y los miembros de la acción francesa terminan peleando en todos los bandos y, digamos, se disuelve este movimiento. ¿Qué sucede en España? Pues es la guerra civil, los movimientos nacionalistas, católicos, obreros, se suman al bando sublevado, al bando nacional, vencen a la República, pero y de alguna manera vencen al comunismo. De hecho, se convoca la lucha contra la República como una cruzada cultural contra el comunismo, defendiendo los valores cristianos. Pero ¿qué sucede? Que después, cuando viene la configuración ya de un Estado nacional católico, el franquismo, hay mucha complicación para hacer gobierno, entonces ciertos grupos adquieren poder y otros son replegados. Si bien, esto sí hay que reconocerlo, el franquismo propició mucho la creación de estructuras intermedias y de configuraciones obrero-patronales, y volvieron los círculos obreros, volvieron las acciones de acción mutua, hubo mucha obra de caridad por parte del Estado hacia la clase trabajadora,
pero de nuevo, la condición era primero ser fiel al régimen y luego a la iglesia. Entonces esto también va a traer muchos problemas al propio franquismo una vez que que se promulgue el Concilio Vaticano II, donde va a tener que cambiar su política con la iglesia. El fascismo italiano, pues como ustedes saben, desaparece con la Segunda Guerra Mundial, y después, que lo vamos a ver después, resurge la democracia cristiana en Italia, y de hecho pues va a ser el sistema de gobierno que va a ser totalitario o más común en Italia hasta la fecha. En Alemania, después del régimen nazi, también la democracia cristiana se convierte en la forma de organización política y nace la economía social de mercado y surge la figura de Konrad Adenauer, que es el gran teórico de la democracia cristiana moderna. Bueno, como ustedes verán, por eso dejé el caso alemán al final, pues el nazismo se fundamenta en lo mismo, en esencia, que estos totalitarismos. O sea, un proletariado gastado, un proletariado vencido, un proletariado irrepresentado, frente a un capitalismo voraz, liberal, que crea una sociedad perversa. Entonces, lo que se hace es que bajo una misma bandera, en este caso nacionalista, se congregan los proletarios y se liberan o pretenden liberarse de aquellos que se dicen sus legítimos representantes, que son los socialistas. Entonces, por eso, por ejemplo, el nazismo, pues era la alianza nacionalista de los trabajadores, ¿no? El Partido Nacional de los Trabajadores. Entonces, digamos, aquí el elemento que Hitler no tenía, pues era que él no consideraba al catolicismo o al cristianismo como un elemento constitutivo de la nación alemana. De hecho, pues él era un persecutor de católicos, ¿no? Pero el fascismo sí tiene esta alianza peculiar, pero como les digo, primero privilegia a la nación. En Francia se intenta hacer la acción francesa, que fracasa, y en España tiene éxito esta forma de organización. Después aquí dejo la presentación, es todo lo que hoy presenté, y entonces mejor pasamos al diálogo. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. Sí, bueno, de ese último factor, justamente, ¿por qué se considera un fracaso el caso español? Si al final, como acabas de decir, en el gobierno de Franco se concretaron muchas de esas aspiraciones del... Pues porque persiguió católicos, por ese simple sencillo hecho. O sea, Franco quiso poner a la iglesia a su disposición. Él no se puso a la disposición de la iglesia. Entonces hubo muchos sacerdotes que no se sumaron a la sublevación, que terminaron exiliados, y no solo sacerdotes, también laicos, porque obviamente lo que a la iglesia no le parecía, que después tuvo que llegar a un acuerdo, pero que hubo una denuncia de la sublevación, pues era que en nombre de Dios y en nombre de los valores cristianos incitaran a una guerra, que eso es anticristiano por todo momento, sobre todo cuando había un gobierno legítimo. La Santa Sede aceptaba la soberanía legal de iure de la República Española. Entonces, si bien condenaban las persecuciones religiosas, si bien condenaban las acciones de los comunistas, que no eran gobierno completo en la República, pero que iban ganando posiciones, la iglesia y el episcopado español lo que buscaban pues era un diálogo antes de la sublevación. O sea, se hicieron muchos ejercicios, muchos esfuerzos para que no estallara un golpe militar. El problema fue que cuando viene el golpe militar se divide el país y entonces pues eres rojo o eres azul. No hay un término medio, no hay un matiz. Entonces el bando nacionalista, pues sobre pretexto de esta cruzada cultural, pues aglutina a los católicos. Y entonces los católicos que no están de acuerdo con Franco ni con el levantamiento sublevado son perseguidos. O sea, católicos que persigan a católicos porque no entienden la lucha como la entienden los sublevados, ¿no? Y por eso el mismo franquismo tuvo después muchos problemas para hacer sociedad. Si bien esto sí se reconoce a todas luces, o sea, el progreso y el bienestar obrero que viene con el franquismo es innegable. Pero también aquí hay que tomar en cuenta pues ya la apertura que tuvo el franquismo a la cooperación internacional también lo facilitó, y hubo también una estructura de gobierno que lo privilegió, ¿no? Ya después del concilio fue un problema porque
se condenó el franquismo por parte de la iglesia, entonces tuvo que haber una reestructuración y una participación. Sobre texto, o sea, digamos, significa, pues, con la excusa, con la intención de, ¿no? Entonces aquí, pues, lo que hubo fue una instrumentalización de la fe a todas luces. Pero también hay unos contextos históricos, ¿no? O sea, dialogar con un republicano armado, pues establecer un diálogo con alguien que viene a matarte, pues es Mira, otra a ver, cosa si te que ya llamas está José Antonio complicado. Primo de Rivera y tienes una foto de José Antonio Primo de Rivera, sé perfectamente a dónde me quieres llevar. Y yo respeto el diálogo y todo, pero yo no voy a hacer nunca apología del franquismo. Si tú lo que quieres es hacer apología del franquismo en un curso de doctrina social de la iglesia, te pido, sin ser intolerante, que te retires. Porque no es la intención del curso. O sea, yo no voy a hacer una apología del franquismo ni lo voy a condenar. Es un curso de doctrina social, no es un curso de revisionismo histórico. Y precisamente esto es lo que intento evitar. O sea, la historia no se puede leer unívocamente, primero porque siempre que la reconstruimos, nuestra aproximación va a ser muy limitada. O sea, contamos elementos, somos humanos, ¿no? Hubo decisiones que se tomaron y creo que a la luz de la historia sí podemos tener un criterio mayor, pero decir que se justifica por el tiempo y por la ignorancia o por el momento histórico, pues no, porque el saldo es terrible. O sea, fue una guerra violentísima, muy sanguinaria, donde se les olvida a los franquistas que tuvieron apoyo del régimen nacional socialista y donde persiguieron católicos. O sea, sí, el bando republicano obviamente también cometió muchísimas atrocidades, muchísimo peores que las de los franquistas. Persiguieron católicos, mataron sacerdotes y todo, pero no es posible que intentando tener una medicina para eso, el remedio fue muchísimo peor para muchos católicos en este sentido, ¿no? Además de la instrumentalización de la fe y demás. O sea, puedes llamarme ideologizado también, porque entiendo que es una postura que yo asumo, pero pues yo solamente digo lo que dice la enseñanza de la iglesia. Este es el magisterio de la iglesia y ahí está, ¿no? Pero es complicado. O sea, el punto sí, y es el espíritu de este documento, si se dan cuenta, pues es ver que lo que no se tiene que buscar nunca en materia de doctrina social es polarizar. Y la violencia nunca es legítima en nombre de Dios. Ese es el punto. O sea, desconfíen de aquellos que hablen de un levantamiento armado, intentando salvar la sociedad cristiana, porque eso es pelagiano para empezar. O sea, a nosotros nos va a salvar Cristo y nuestras obras, no un caudillo que agarre la cruz o el estandarte de la Virgen y nos diga qué tenemos que hacer. Entonces, el espíritu de la doctrina social está enfocado no tanto a, digamos, la ideologización de un catolicismo cultural, sino a un catolicismo de las obras, a un catolicismo de la caridad silenciosa, anónima muchas veces, que no pasa por un programa ideológico y que hace el bien de forma universal. Y la manera católica de comprender la política, según la democracia cristiana, es la posibilidad de construir el bien común, plural, porque los católicos no solo gobiernan para los católicos gobiernan para todos. Entonces se tienen que entender la posición contraria del otro porque algo de verdad ahí, y ahí hay dignidad. Lo que no se puede es, sobre texto del fin, pisotear la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, si esta política cae en desesperación, cae en urgencia y demás, la situación se agudiza y se convierte en una instrumentalización de la fe para fines políticos, que eso es lo que no se vale. No sé si alguien más tenga alguna participación. Es justamente, bueno, Adelante, perdón. no, tú primero, tú primero. ¿Sí, Paulina? Bueno, sí, súper rápido. Entiendo que también dentro de la doctrina social hay este concepto de la guerra justa, ¿no? Que es parecida a la de la legítima defensa que comentaban hace rato. Y entiendo que tiene sus criterios específicos para ello. Y algunos de esos son que los efectos negativos como de iniciar esa guerra no sean mayores a la situación pues negativa que ya se vive
y también pues que tengan la posibilidad de ganar. Pero me acuerdo que desde que escuché ese concepto, o sea, como estos dos criterios se me hacen como muy ambiguos y muy poco objetivos, ¿no? O sea, como, ¿qué Sí, maneras podríamos tener de identificar si de verdad tenemos forma de ganar y de que los efectos negativos van a ser menores que la situación actual negativa, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo entraría esto de la guerra justa en esta parte que nos estás comentando? sí. Mira, más adelante vamos a leer una encíclica que justamente trata de este tema, que es una encíclica de Juan 23 que se llama Pacem in Terris, donde se habla toda la encíclica de lo que se le llama en la tradición del canon de la iglesia el jus ad bellum, el derecho a la guerra. Esto no tiene, digamos, una comprensión unívoca. O sea, Santo Tomás de Aquino pensaba algo, San Agustín también pensaba otro. Los grandes teóricos de este tema fueron Francisco de Vitoria, la Escuela de Salamanca, o sea, Domingo de Soto y demás. Y que el punto, creo yo, lo que tiene que comprenderse son dos cosas básicas. Primero, que la guerra tiene que ser declarada por una autoridad legítima. Esto lo dice Suárez, ¿no? En el derecho a la guerra. O sea, el primer punto es que la guerra tiene que ser declarada por una autoridad legítima. Y esa autoridad legítima, en primer término, para los cristianos, ¿quién es? O sea, a ver, si el derecho a la guerra surge de una autoridad legítima, para un cristiano, ¿cuál tendría que ser esa primera autoridad legítima? ¿Dios? Pues sí, Dios, pero Dios cómo le habla a los hombres, o sea, por nuestro discernimiento propio. Digo, ayer tuve un sueño, la Virgen me dijo que tengo que levantarme en armas. ¿Tipo por el No, Papa? es por los obispos, ¿no? Es por los obispos y las estructuras eclesiásticas. Entonces, lo primero que tendría que ver por una licitud del jus ad bellum es que la estructura jerárquica diga, esta guerra es legítima. Por si tú por tus propias fuerzas, inspirado por el Espíritu Santo, te levantas en armas, estás fuera del canon. Luego, el segundo elemento es la autoridad competente para declarar y hacer la guerra. O sea, ¿quién va a poder defenderte? Por ejemplo, hay una invasión. Supongamos que lo que pasó en Polonia, por ejemplo, Polonia, que era un país católico y es invadida por Alemania. Pues obviamente es legítima defensa porque está siendo invadida Polonia. Entonces, como está siendo invadida, pues el obispo o el presidente de la conferencia episcopal, bueno, no sé exactamente cómo funcionaba Polonia en ese entonces, imagino que tenían un primado. O sea, el primado convoca a su presbiterio y declaran el estado de guerra. Pero es legítimo porque es una legítima defensa, ¿no? Y luego hay otro punto que es muy importante, que son las causas justas de la guerra. O sea, por ejemplo, una causa justa de la guerra es ver comprometida la fe. La persecución religiosa es una causa justa de la guerra, pero que, de nuevo, es reconocida y se ve la posibilidad o la necesidad como último recurso de convocar a un levantamiento. Y el otro, que es una cosa muy importante, pues son los actos lícitos contra el enemigo en la guerra justa. O sea, no todo, o sea, esto de que casi como el amor, como en la guerra, todo se vale, no es válido si entendemos la guerra de forma cristiana, ¿no? O sea, un elemento muy importante es esto que les decía de los actos lícitos. Entonces, por ejemplo, la tortura está prescrita. Matar mujeres y niños está prescrita. Que las fuerzas de defensa sean desproporcionadas al enemigo también es ilícito. Entonces la guerra no deja de ser no deja de estar dentro de los cánones de la moral. Obviamente pues puedes matar y demás, o sea, porque es la guerra, ¿no? Y de hecho ahí hay cánones que hablan de, bueno, ¿y qué pasa si en caso de guerra matas a alguien? Pero siempre se busca que la guerra sea lo más justo y siempre, que eso es cosa muy importante, dure lo menos posible. Es una guerra justa, no se puede prolongar. Y se tiene que privilegiar la diplomacia y la política. Entonces, sí existe el derecho a la guerra, pero es el último recurso. Tienen que agotar todas las posibilidades de la política. Ya una vez vencidas las posibilidades de la política o agotadas las estructuras de diálogo y ya hay una amenaza real contra el pueblo de Dios, es legítima la guerra. Gracias, José Miguel.
A ver, dice, si en la democracia cristiana el poder tiene el pueblo de manera secundaria de Dios, ¿usa el pueblo una autoridad legítima para declarar la guerra? ¿Hay iglesia? ¿Hay conferencia episcopal? ¿Hay obispos? Si los hay, el pueblo no se representa a sí mismo. Quienes son los representantes del pueblo son los obispos. Entonces, quienes pueden legitimar el derecho a guerra son ellos, nunca un caudillo que se levanta en África. Bueno, había otra participación. Bueno, sí, yo. Antes de hablar de lo de la guerra justa, yo quería como aportar recuerdo que desde la primera sesión estamos hablando de esta parte de lo turbio que se puede llegar a modificar el hecho de, o sea, de ver la solución fácil de decir, bueno, en vez de utilizar este conocimiento para un mejor discernimiento, lo vamos a utilizar para crear partidos políticos católicos y este tipo de cosas. O sea, como, bueno, a través de la historia lo hemos visto que se puede llegar a tergiversar muy, no sé cómo decir la palabra, pero es justamente eso lo que se trata de evitar, ¿no? O sea, no instrumentalizar nuestro conocimiento sobre Dios para que, o sea, que nos haga a nosotros ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como usarlo, ¿sí me explico? O sea, en vez de, como dice, instrumentalizarlo para nuestro favor, para nuestros intereses. Es O que es sea, muy complicado. O esa sea, diferencia, ¿no? Entre discernimiento e instrumentalización, ¿cómo sí, puede llegarse a deformar muy fácilmente, ¿no? aquí el Concilio Vaticano II tiene muchísimo que decir al respecto. Y Pacem Terris, que vamos a ver más adelante, creo que lo aclara todavía más. O sea, el punto es, claro que la desesperación es mucha, claro que puede haber persecución, claro que puede haber dolor, claro que puede haber cosas terribles, pero es preferible recibir una injusticia a uno cometer una injusticia. Y un estado de guerra, de violencia, es muy fácil que uno pueda cometer una injusticia. Eso es muy sencillo. Entonces, el primer llamado al pueblo de Dios, como lo vieron en la encíclica que ahorita revisamos, es a respetar la autoridad eclesial. O sea, los responsables de tomar estas decisiones son los obispos, como pastores del pueblo de Dios. Es su responsabilidad y obligación. O sea, obviamente los laicos contribuyen y los obispos deben de escuchar al pueblo, pero quien toma la decisión es el obispo. Y siempre tienen que estar en concordancia con el Papa y con el magisterio de la Iglesia. Y es un discernimiento común. O sea, imagínense, como pasa en México, ¿no? Yo creo que en este sentido la SEM ha sido muy hábil y muy acorde a la doctrina, muy acorde al actuar político en política. O sea, con el tema López Obrador, que obviamente pues a los católicos no nos encanta, ahora con la despenalización del aborto pues menos, y con las reformas que se quieren hacer a la objeción de conciencia y demás, y aparte el tema de que hay como cierta trivialización de la religiosidad, pues obviamente la iglesia no se siente cómoda y el pueblo de Dios está inconforme. Pero la habilidad de los obispos, en este caso la Conferencia Episcopal Mexicana, está en no generar más polarización, o sea, es cuestionar, pero también comprender la posibilidad de construcción del bien común. Entonces, nunca haber un llamado por parte de la Conferencia Episcopal a que desconozcamos al gobierno de López Obrador, por más que nos moleste, porque eso no es actuar conforme a la relación entre el poder temporal y el poder eterno. Entonces, se tiene que tener mucha habilidad política en estos casos, pero de nuevo, nosotros como laicos opinamos y podemos hacer llegar nuestro sentir, pero es una decisión de los obispos, que es lo que a veces al pueblo no le gusta mucho. Ustedes recordarán cómo terminó la guerra cristera. O sea, se habló de que, que había una traición de los obispos al pueblo, porque los pueblos querían seguir en la guerra. Pero la decisión de los obispos fue o sea, desarmar a las milicias católicas para buscar un orden institucional. Y no fue una sumisión al Estado. Es que en una guerra que no va a llegar a ninguna parte, donde solo muere gente y muere más gente y muere más gente y se polariza la sociedad, pues tienes que buscar la vía más pacífica y la vía que tenga un bien mayor.
aunque esto implique también a veces ceder al bien común, como lo señala Fratelli Tutti, ¿no? Y dice, bueno, no sé si se puede como comentario en el caso de Santa Juana de Arco, en la cual ella escucha voces y le dicen que tiene que defender al rey de Francia. Entonces, si en este caso puede decirse esto, que ha sido como una guerra justa. Bueno, creo que en este caso fue antes de que todos estos documentos se comenten. Mira, este caso que comentas de Santa Juana de Arco es precioso. Y también hay una obra hermosa, bueno, dos obras hermosas sobre este tema. Una se llama Juana, Relapsa y Santa, de un autor que se llama George Bernanos. Aquí les pongo en el chat el título. O bueno, podemos buscarlo. Puedo aquí compartir la pantalla. Está publicada en la editorial Nuevo Inicio de la Arquidiócesis de Granada. Y es un elogio a Juana de Arco que muestra una excepción extraña en la historia de la iglesia. ¿Quién quemó a Juana de Arco? ¿Se acuerdan? La iglesia. Y Juana es santa. Y fue después subida a los altares, porque se reconoce, fue la iglesia de Inglaterra, sí, pero acuérdate que la iglesia de Inglaterra era una cosa muy extraña, porque era católica. Entonces, y estaba en Francia gobernando. Entonces era, pues técnicamente, pues sí, era la institución. Y por eso después Juana, pues fue subida a los altares. Y la otra obra, bueno, les comparto este texto, por si lo quieren algún día comprar o ver. Es este textito. A ver, esto no se ve bien. Desviamos. Bueno, no abre. Pero bueno, este textito se los recomiendo mucho. Es muy corto y se lee muy bien. Miren, aquí está. Juana, Relapsa y Santa, de George Bernanos. Una gran recomendación sobre este tema y también sobre las reflexiones. Y sobre todo este texto de Bernanos es una reflexión sobre lo complicado que es comprender cómo opera la gracia, ¿no? Y lo segundo, el otro texto muy bonito sobre Juana de Arco, es el Pórtico de la Caridad de Juana de Arco, de Charles Péguy, que también habla de este tema, ¿no? Y tanto Bernanos como Péguy justamente reflexionando sobre este tema de Juana, esta niña que va con el rey a decirle que le dijo Dios que tenía que encaminar y encabezar una cruzada contra los ingleses. Después es condenada, acusada de bruja y demás. Pero que dicen, bueno, al final la iglesia la rehabilitó. Al final todo el mundo reconoció la obra de Dios en el actuar de Juana y por eso es santa, ¿no? Pero bueno, o sea, ustedes recordarán que la historia de Juana de Arco nos cuenta que había como una especie de gracia sobrenatural que obraba sobre ella. Y que, por ejemplo, cuentan de la batalla de Orleans, ¿no? Que el propio ejército inglés reconoció la santidad de Juana de Arco, que habían algo sobrenatural en su actuar, ¿no? Y la reivindicación después de la iglesia, pues es gracia. Entonces, si algún día a Franco lo vuelven a subir a los altares, pues yo me comeré mis palabras y creo que la iglesia también, ¿no? Ese es el misterio de la iglesia. Acuérdense, la iglesia está inspirada por el Espíritu Santo. No es el juicio humano el que juzga la historia. Nunca es el juicio humano quien juzga la historia en la iglesia. La iglesia se manifiesta y la historia se aclara por obra del Espíritu Santo. Por eso, lo que les decía la otra vez, ¿no? O sea, un tip que creo que funciona y a mí me da mucha paz espiritual es no juzgar ni la historia de la iglesia, ni las relaciones de católicos con el mundo y los católicos y la política y demás, como habitualmente leemos la historia desde la política. O sea, aquí tenemos que tener la confianza en que todo cuanto sea verdad y todo cuanto sea revelado se revelará y el Espíritu Santo va a manifestar y lo va a aclarar. Entonces, por eso, pues, no podemos tener esta lectura de una oposición frontal, porque acuérdense que siempre todo es una renovación para bien. Y precisamente en eso reside el magisterio, ¿no? Pero sí, es muy complicado. Sobre todo porque, a ver, pensemos en los principios de Evangelii Gaudium. O sea, el todo, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el todo siempre es superior a la parte. ¿Y qué somos nosotros? Parte.
¿Cómo comprendemos el todo? No se puede. O sea, si nosotros pensamos individualmente y a partir de nuestro juicio queremos leer la política, queremos leer la historia, no vamos a poder nunca. Entonces la reflexión sobre estas cosas se hace en comunidad, se hace en colectivo, se hace como iglesia, como pueblo de Dios que camina en la historia. Y esa es la noción de sinodalidad. Entonces, por ejemplo, para leer estos temas de historia del pasado, ¿cuál sería el método católico? Escuchar el testimonio de todos y no solamente de la parte que yo quiero escuchar. También es legítimo escuchar el testimonio de aquellos que fueron perseguidos por católicos, aquellos que fueron asesinados en nombre de Dios, aquellos que fueron exiliados y torturados y demás en nombre de Dios. Eso no es posible. Entonces tiene que escuchar también ese testimonio, como es lícito y legítimo y santo el testimonio de aquellos que fueron perseguidos por el bando republicano durante la guerra civil. Pero ¿quién tiene mayor comprensión de la gracia? ¿Quién tiene mayor comprensión de la compasión y de la misericordia? ¿El pagano o el cristiano? Pues el cristiano. Entonces, quienes tienen que ser instrumentos de paz, instrumentos de reconciliación, quienes tienen que pugnar por la paz y no por la violencia, son los cristianos. Tiene que venir de la iniciativa cristiana la posibilidad de paz y de diálogo. Tiene que venir de la iniciativa cristiana la escucha. Tiene que venir de la iniciativa cristiana la solidaridad con los más desprotegidos. No se puede partir, digámoslo así, desde el privilegio de la masa cristiana, que eso es un gran problema y un gran peligro, porque se instrumentaliza la fe y se ideologiza la fe. Es muy complicado. Y obviamente, aquí viene el gran misterio, porque es un misterio, humanamente no podemos, que es la obra del Espíritu Santo en la historia y cómo el Espíritu Santo inspira personas para poder llegar a un acuerdo donde se salve el bien de la persona. O sea, por eso hay venerables como Aldo de Gasperi, como el propio Konrad Adenauer, como Robert Schuman, que pues eran católicos, cristianos, hombres de fe que participaban en política y que lo que pretendían hacer en sus sociedades desde su pequeñez, desde su, desde su vocación, que en este caso era la política, intentaban reconciliar a las naciones y convencían a partir de acciones, no de discursos. O sea, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, con Konrad Adenauer y la reconstrucción de Alemania. O sea, Konrad Adenauer no levantó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial con discursos ideológicos. ¿Cómo levantó Konrad Adenauer a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Implementando medidas de gobierno, lo que se llamó la economía social de mercado. Y ya que la gente pudo satisfacer sus necesidades materiales, ahora sí, ya empezó una reconfiguración del tejido social. Entonces, este es el genio, digamos, en política contemporánea se usa la palabra timing, pero yo podría llamarle mejor el kairos de la política. O sea, es nunca traicionar al evangelio y siempre intentar salvar el bien posible siendo móviles de paz, no de violencia, nunca. Siendo móviles de unidad, no de polarización. Siendo móviles de diálogo y de cultura del diálogo, no de cultura de la no escucha y de la imposición. Y esto, el año pasado, apareció una encíclica al respecto, Fratelli Tutti, que aborda estos temas, de eso trata la encíclica. Pero es un tema que está presente en todo el magisterio social de la iglesia porque es un método. Y no es el método de la doctrina social sola. O sea, como les dije, pues la doctrina social es una parte propia del magisterio moral de la iglesia. Está inspirada por la luz del evangelio. O sea, al final, lo que tiene que hacer el católico en política, creo que así de fácil y sencillo, sería decir, ¿qué haría Jesús? Los que quieren ideologizar el evangelio dicen, no, pues sí, pero también Jesús, cuando ve los mercaderes, a los mercaderes en el templo, les tiró las mesas, ¿no? Y pues sí, pero no los mató, no los persiguió,
no convocó nunca a los apóstoles a que se sublevaran violentamente contra los romanos ni contra el Sinedrín, nunca. Siempre fue privilegiar el encuentro y la acción de misericordia. O sea, el católico en política es Cristo curando la oreja de Malco. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que nos enardecemos y los que no comprendemos los gestos de la misericordia. San Pedro, diciéndole a Jesús, pero si te va a apresar, ¿por qué le curas la oreja? ¿Eres imbécil o qué te pasa? Pues todos somos muchas veces Pedro, piedra angular de la iglesia, no comprendiendo el gesto de misericordia, inclusive con nuestros persecutores. Por eso pedimos siempre por nuestros enemigos, por los enemigos de la fe, por los que nos persiguen. Y también por eso pedimos por nuestras autoridades terrenas. O sea, siempre hay esta petición por nuestros gobernantes, por el presidente de México, el presidente del país en el que estemos, ¿no? Porque comprendemos que el actuar humano por naturaleza es imperfecto y que requerimos de la acción de la gracia para comprender los gestos de misericordia. Y de nuevo, la forma católica de actuar en política es con la acción concreta, con la caridad tangible, no con el discurso ideológico. Al contrario, cuando usamos esto, el discurso ideológico y no las obras, corremos el riesgo de radicalizarnos y de traicionar el espíritu evangélico. O sea, tenemos que ser radicales en la caridad y en la misericordia, no en el debate público. Y bueno, pues creo que hoy vivimos tiempos en los que, pues sí, mucha lucha pro vida, que es legítima y noble, y qué bueno que haya gente que haga eso, pero que fácilmente cae en una ideologización de la fe cuando no hay acciones concretas y solamente se quedan en la discordia y en la persecución de aquellos que no piensan como tú. O peor aún, o sea, que hay candidatos que postulan sus agendas electorales basados en estos temas y, y el resto de la agenda pública no existe, donde se podría hacer un mayor bien. Entonces, un partido demócrata cristiano, claro que está a favor de la vida y está en contra del aborto, claro que va a denunciar al Estado cuando toma ese tipo de medidas y va a hacer presión para que esto no sea así, pero va a entender que la manera más lógica y sensata de hacer política es privilegiando el bien común concreto. O sea, un buen gobierno demócrata cristiano será aquel que sea honesto, que no acepte sobornos, aquel que tenga opción preferencial por los pobres, que sea solidario, subsidiario, donde se privilegie el valor de la persona sobre cualquier otra cosa, inclusive de los más débiles que son pues, las personas nacientes, ¿no? Pero no solamente enfocando la acción política a ello, es una parte de. ¿Y cómo articular esto? Es muy complicado. Habrá personas que tengan esta vocación de defender la vida y ser unos grandes defensores de la vida y unos grandes polemistas al respecto, y habrá otros que su vocación a lo mejor sea simplemente administrar bien una caja municipal y que no haya desfalco. O puede ser la vocación de que alguien trabaje en el IFAI y tenga un compromiso por la honestidad y la transparencia. O sea, son muchas trincheras. El punto es comprender que la vocación católica política no se puede leer bajo otra luz que no sea la luz del Evangelio y de nuestra vocación como cristianos ante nuestros prójimos. Y de nuevo, esto es muy complicado. O sea, nos gana la desesperación, nos gana la rabia, nos gana el enojo. Y yo les apuesto que estábamos llenos, o sea, en el bando sublevado, por ejemplo, en la guerra civil, era gente buena, era gente buena, católicos fervorosos seguramente, pero también había mucha gente aprovechada de ese fervor y que se aprovechó de la rabia, se aprovechó de la fe de las personas y la instrumentalizó, que eso me parece muy grave. Porque cuando le robas a una persona su fe y instrumentalizas sus convicciones, significa que no te importan las personas, sino es como carne de cañón. Sí, les comparto el articulito. Bueno,
no sé, o sea, no creo que no se puede descargar individual, pero les paso la revista completa para que ahí puedan verla toda. Sé que Sí. lo puedes subir también a Twitter o hacia un otro lado, Sí, porque creo que si se cierra la clase y ya no puede uno sí, acceder, ¿no? bueno, se los puedo enviar por correo con el enlace de la próxima sesión y también lo puedo subir Mil a gracias. Twitter em, para que le puedan echar un ojito, ¿no? Gracias. Pero sí, o sea, creo que hasta aquí yo termino. No sé si alguien más tenga alguna participación o algún comentario. Por ejemplo, aquí me dice José Antonio, dice, de acuerdo, escuchar ambas partes y no radicalizarse ni exaltarse. Justamente estamos en un entorno de diálogo sobre estos temas tan arduos. Pues sí, pero lo que sí no se vale, me parece que sí hay un límite para esto, que es no reconocer a la iglesia. Ahí sí ya hay un problema. O sea, cuando alguien no reconoce la autoridad eclesiástica, ni el magisterio, ni los cánones de la iglesia, y queremos decirle a la iglesia que piense como nosotros, que la iglesia tiene que postar la postura que yo tengo, ahí ya hay un problema. O sea, más bien, los católicos lo que tenemos que hacer es adoptar la postura de la iglesia. O sea, siempre es nosotros somos siervos de la iglesia, no al revés. O sea, con el Estado sí podemos ser lo más exigentes que se pueda, pero con la iglesia no, porque la iglesia, quizás el problema que tenemos es que la comprendemos nada más como una élite de obispos, que quién sabe cómo los eligen el Papa y los nuncios, que toman decisiones como sin estar con el pueblo. Claro, Y que pero bueno, ¿perdón? quizás también se vale decir que no siempre, o sea, que una cosa es la doctrina, una cosa es el magisterio, y otra cosa son, por ejemplo, opiniones individuales que en algún punto pueda tener algún obispo, algún cardenal, que quizás ahí sí puede haber o sea, alguna desviación, ¿no? Eso Claro, se puede decir, y no se es menos católico por decir, tal obispo, a lo mejor quizás no está cumpliendo con su deber como pastor. exacto, justo así. Y por eso, o sea, esto se tiene que leer, digamos, en una estructura jerárquica. O sea, la autoridad es el magisterio pontificio. Ahí sí. O sea, cuestionar la autoridad del Papa y la legitimidad del magisterio pontificio, eso sí es estar fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque es negar la acción del Espíritu Santo. Pero con los obispos en particular, pues ellos lo que tienen que hacer es vivir su ministerio episcopal conforme a la enseñanza de la iglesia. Entonces, un obispo en particular puede tener errores. Y ahí apelamos pues, al magisterio común, ¿no? Y en estos casos, pues es cuando la Santa Sede puede tomar también acciones hacia los obispos, como ha pasado, ¿no? Claro, en la historia hay miles de casos de obispos que han actuado fuera del magisterio, Claro, cardenales, incluso desgraciadamente algunos papas en la historia también se alejaron. sí, pero en estos casos, ¿quién restaura el orden? El pueblo de Dios, la misma iglesia, el Espíritu Santo. Pero, o sea, obviamente el actuar de un papa, si actuara mal o contrario como al espíritu evangélico, está delimitado por el discernimiento del pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que cuestionan la autoridad del Papa Francisco o que consideran que hay desviaciones magisteriales en el pontificado de Francisco, lo hace a partir desde su juicio personal, no en discernimiento con la iglesia. No hay un ejercicio de comunión para entender y comprenderlo, ¿no? Que puede ser muy complejo, muy complejo, pero que nunca es autorreferencial, ¿no? Y en este caso, pues también en el caso del Papa, pues queda muchísimo más claro porque ahí opera la providencia. Y cuando hubo papas que se salieron del magisterio, pues la propia iglesia lo corrigió. Y así, o sea, que digamos, el tiempo de Dios, el kairos, nos alcanza inevitablemente. Entonces, aquello que sea verdadero, aquello que sea conforme a la luz del evangelio, va a permanecer en continuidad magisterial siempre. Y por eso, pues yo creo que el primer criterio para poder ver la santidad del magisterio pontificio, por magisterio pontificio entiendo todo el magisterio pontificio, es la continuidad que hay entre él. O sea, no hay una ruptura. O sea, los principios de Rerum Novarum o los principios que hoy vimos, pues están en consecuencia con todo el magisterio social que va a venir después. Y después el concilio
va a apuntalarlo. Y por eso es muy importante conocer el Concilio Vaticano II, sobre todo en su fase eclesiológica. ¿Cómo entiende el concilio a la iglesia? Que es como el pueblo de Dios que camina en la historia, que es la lectura, la definición de la Lumen Gentium, ¿no? Entonces, por eso, que ya va a ser la próxima sesión, vamos a ver el magisterio preconcilio y los albores del Concilio Vaticano II, pues le van a dar también ya un soporte mayor a la doctrina social. Y esto requiere obviamente también que se involucren los laicos en su papel de hacer iglesia, que no nos quedemos solamente en la iglesia al margen como la iglesia de los obispos, pero claro que es su obligación tomar las decisiones. Sobre este tema les recomiendo mucho un documento que también no tiene mucho tiempo, a tener como 3 años, que es el documento sobre sinodalidad de la Comisión Teológica Internacional, que es un gran texto. Y también si les interesa el tema de sinodalidad, ahorita el Boston College está teniendo un curso gratuito sobre sinodalidad y nuevas formas de organización parroquial que creo que son muy útiles. Y nos dice Ricardo, dice, es como cuando defienden a Vladimir Putin porque es pro vida y pro familia, pero se la pasa actuando desde la corrupción o incluso organizando asesinato de la gente de la oposición. Pues sí, eso no es muy cristiano de su parte, ¿no? O sea, la coherencia cristiana es en todo sentido, obviamente regulada, o sea, por eso la democracia tiene esta gran ventaja, que no depende del actuar moral de una sola persona, es una sociedad que vigila el ejercicio del poder temporal, y es una constante vigilancia, y por eso democracia no es solamente participar en partidos católicos, en partidos políticos. O sea, alguien puede ejercer su política, su acción política, como les digo, teniendo un observatorio ciudadano, por ejemplo, de rendición de cuentas. Bueno, el articulito, ya para terminar, lo encuentran aquí, es el número 315 de junio de este año. No, este es otro número, es en el 316, es el que sigue. Voy a ver. Es este. Es el número 316 de la revista Bien Común. Aquí está, en la página 92, sobre el neomaurracianismo. El enlace se los dejo aquí en el chat de la revista y también lo subiré a Twitter. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ti, José Miguel. Muchas gracias a ti. Gracias. Bonito día. Bye. Gracias, buen domingo.